Hola amigos, el enlace latinoamericano-europeo le da la más cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros en vivo desde Ecuador, de Europa y de cualquier otra parte del mundo. Esta noche tenemos el agrado de presentar a Johanna Cordero, joven cónsul de la República de Cuba en Suecia. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo desde Estocolmo, Suecia. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Johanna Cordero tiene una licenciatura de la Universidad de La Habana en Geografía Política. Además, es diplomada en Relaciones Exteriores en el reconocido Instituto de Relaciones Exteriores e Internacionales de Raúl Rojas Gracia. Conduce el Consulado de Estocolmo desde el año 2021. El tema que ha elegido esta noche es Cuba, cimiento de paz y solidaridad en la región. Johanna Cordero, el enlace latinoamericano europeo, le da la más cordial bienvenida. Usted tiene la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están mirando. Muchísimas gracias por esa presentación en Mundo y también muchísimas gracias a Enlace Latinoamericano Europeo por la oportunidad de participar en este conversatorio sobre la paz en la región. Yo antes de empezar, igualmente me gustaría transmitir el mensaje de nuestro gobierno en relación a, a los recientes acontecimientos ocurridos en la Embajada de México en Ecuador, a los terribles sucesos recién ocurridos en la noche en el día de ayer. Nuestro gobierno condena enérgicamente estos actos y está totalmente en solidaridad con el pueblo y gobierno de México. Hechos como estos pisotean enormemente el derecho internacional y son una violación flagrante a la Convención de Viena, al derecho al asilo y a la soberanía, por supuesto, de México. Ahora bien, me gustaría compartir una presentación que traigo por acá. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok. Ok, espero que todos me estén escuchando. Yo ahora mismo no lo puedo ver, pero bueno. La presentación, como mencionaba nuestro querido amigo Edmundo, Cuba, cimientos de paz y solidaridad en la región, y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, este enmarcado contexto regional e internacional en el que nos encontramos convulsos, con muchísimas amenazas a la paz y a la estabilidad de la región y del mundo. Vamos a estar, de alguna manera, estos son algunos de los temas que traigo en la presentación, en el que estaremos viendo de alguna manera la cultura de paz para Cuba, de qué manera concibe Cuba la paz y cómo está estructurado o cómo está concebido, digamos, la paz a lo interno de nuestro país. El compromiso, por supuesto, que tiene Cuba y que siempre ha tenido con la paz en la región, y un poco estaremos hablando sobre la proclama de América Latina como zona de paz y de cuán importante ha sido para la región y para el mantenimiento de la seguridad de nuestros pueblos. Posteriormente estaremos un poco abordando, digamos, algunos de los compromisos o acciones que ha llevado Cuba a cabo en los últimos años en el continente, un poco, digamos, para fomentar esa cultura de paz, específicamente, y lo más destacado, digamos, la cooperación médica en este contexto.
Posteriormente estaremos viendo algunos elementos de la diplomacia de la paz y por el desarme, y digamos también el rol que ha jugado Cuba en los procesos de paz y mediaciones de conflictos en la región. Y también estaremos viendo alguna actividad en Naciones Unidas. Y para concluir, tenemos igualmente, estaremos abordando, digamos, un poco la cultura de paz en Cuba y cómo de alguna manera, digamos, la sociedad civil y nuestro gobierno se articulan para abogar por los procesos de paz y sobre todo también y específicamente por la eliminación de las bases militares. Aquí estaré comentando un poco sobre el seminario por la paz y por la abolición de las bases militares que estará teniendo lugar próximamente en Cuba. Entonces, para comprender los principios fundamentales en los que se ha basado la política exterior revolucionaria, no podemos dejar de mencionar, digamos, la figura de José Martí y, por supuesto, cómo fue complementada por la teoría y la práctica de nuestro eterno comandante Fidel Castro posterior a Martí y durante estos años de revolución. De hecho, estos ideales se han visto reflejados y están así constituidos en nuestro aparato legislativo, en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República de Cuba, la que fue aprobada en referendo constitucional en el 2019 con la aprobación de más del 85% de los cubanos, como ese gesto, ¿no?, de democracia participativa que siempre ha emancipado la Revolución cubana. Y en el artículo 16 de nuestra Constitución se regulan, entre otros principios, digamos, aquellos esenciales para las relaciones internacionales y de paz para Cuba. El artículo B, el inciso B, ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos los estados, asentada en el respeto a la independencia y a la soberanía de los pueblos y su derecho a la libre determinación, expresado en la libertad de elegir su sistema político, económico y social y cultural como condición esencial para la convivencia pacífica entre las naciones. Promueve además el desarme general y completo y rechaza la existencia, proliferación o uso de armas nucleares, de exterminio en masa u otros efectos similares, así como el desarrollo y el empleo de nuevas armas y de nuevas formas de hacer la guerra, como la ciberguerra, que transgreden el derecho internacional. También repudia y condena el terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado. Es irónico, ¿no?, pensar cómo tener estos principios en nuestra Constitución y aún así hemos sido incluidos de manera injusta y espuria en una lista que el gobierno de los Estados Unidos se empecina en acusar a Cuba como país terrorista o que promueve el terrorismo. Nunca, nunca eso ha estado más lejos de la verdad. Si Cuba, yo diría que debería estar en una lista, pues debería ser una lista por la paz, y yo creo que esta presentación de alguna manera va a apoyar esta afirmación. Y por último, promueve el multilateralismo y la multipolaridad en las relaciones internacionales como alternativas a la dominación y al hegemonismo político, financiero y militar o cualquier otra manifestación que amenace la paz, la independencia y la soberanía de los pueblos. Es decir, que en nuestro entramado constitucional concebimos la paz como derecho fundamental y como un camino y una guía a seguir por nuestro país. Ahora, ¿cómo entender la paz para Cuba? En este sentido, hay que pensar que la paz y todo aquello que representa, no solo vista como la no existencia de actividades bélicas o militares, también ha sido asumida por nuestro país durante muchos años como la terminación de los desequilibrios provocados por el robo de todo tipo, la imposición de voluntades sobre el prójimo o las aproximaciones colonialistas y neocolonialistas
la división de la humanidad entre patrones y servidores, entre los que se ven a sí mismos como seres superiores y los que son marginados por alguna razón espuria para ser considerados inferiores. Es decir, la paz vista también como la búsqueda inalcanzable de esa justicia social y digamos de ese también, ese fin de los desequilibrios que ha generado y continúa generando de manera innegable el imperialismo. De hecho, nuestros aportes a la cultura de paz y a la paz en la región han sido varios y destacados. Entre ellos, digamos que también resalta la vocación solidaria, ¿no?, de nuestro país con todos los pueblos del mundo. A pesar, digamos, de todas las carencias, todas las dificultades que nuestro país ha sufrido debido a 60 años de bloqueo, Cuba siempre ha dado a los hermanos pueblos de la región y a todo aquel que lo ha necesitado, a los más pobres, a los más vulnerables, a los más necesitados, siempre lo que ha tenido, ¿no? Lo que incluso no lo que le ha sobrado. Y un ejemplo de ellos, digamos, uno de los más conocidos es la colaboración médica cubana en el mundo y en especial, digamos, en la región, la cual es y ha sido siempre un puntal de nuestra política y de nuestra diplomacia. Desde la primera misión, digamos, desde el año 1963, la primera misión médica que saliera a ayudar a los hermanos de la República de Argelia, pasando después posteriormente en 1979 con ayuda médica a Nicaragua, posteriormente en el 98 con los huracanes George y Mitch en Centroamérica, donde Honduras y Guatemala fueron los primeros países en recibir ayuda médica por parte de nuestro país, pasando después con el inicio de las misiones en Venezuela, con la misión de Barrio Adentro, en donde se llevó, en donde digamos, los profesionales de la salud fueron a los barrios más vulnerables y ofrecieron allí numerosas ayudas a los que estaban, digamos, en esas situaciones de vulnerabilidad. También inicio también destacando la operación Milagro, que fue una operación bueno, de hecho, es una operación que lleva más de 20 años en el mundo funcionando y dándole la vista, o sea, millones de personas, más de 3 millones de personas han recuperado la vista o han mejorado su calidad ocular debido a la intervención de nuestros profesionales de la oftalmología. También recordando las acciones y valerosos médicos de nuestras brigadas Henry Reeve y la creación en el 2005 por nuestro comandante de estas brigadas en las que de alguna manera también han marcado la cooperación médica cubana con la asistencia a países de África, digamos, con, la, con el inicio del ébola y todos los terribles daños ocasionados por esta enfermedad. Y posteriormente también, digamos, todo lo que digamos, todo lo que han ayudado en la más reciente pandemia de COVID-19, en donde más de 40 países, incluido en Latinoamérica, también estuvieron, digamos, ayudados y en donde recibieron asistencia de nuestros médicos y muy bien recibidos también por parte de los gobiernos en la región y también por otros gobiernos de Europa y África. Desde el inicio hasta la actualidad, podemos decir que Cuba ha realizado más de 14 millones de operaciones quirúrgicas. También ha ayudado a más de 2.000 millones de pacientes en todo el mundo. Eso significa más o menos aproximadamente que un tercio de la humanidad ha recibido la ayuda y colaboración de nuestros profesionales de la salud. Y por supuesto, esta ayuda se ha extendido por numerosos países en toda la región. A los 60 años, digamos, de esta cooperación médica, hay que decir que es algo intrínseco del valor humanista y solidario de la Revolución cubana. Es sin lugar a dudas otra muestra fehaciente del compromiso que tiene Cuba con el bienestar y la paz en la región. Son además fruto
del pensamiento y de la obra de nuestro comandante Fidel Castro, quien en 2005, con la creación de las brigadas Henry Reef, afirmara que nosotros ofrecemos vida, nosotros ofrecemos esperanza. Y yo también agregaría en esa frase del comandante, ¿no? Que nosotros ofrecemos, a diferencia de otros que ofrecen guerras y bombas, nosotros profesamos amor y no odio, médicos y no bombas, paz y no guerra. Bueno, y por supuesto aquí algunas de las integraciones y de los mecanismos que considero han sido de gran importancia para lograr la estabilidad y la integración en Latinoamérica, y sobre todo en aquellos en los que Cuba, digamos, ha tenido un rol preponderante desde el inicio, desde la fundación de algunos de ellos hasta el desarrollo de los mismos. Bueno, tenemos el ALBA, fundada en el 2004 por Hugo Chávez, acompañado también por Fidel Castro. Y el ALBA y todos, digamos, todos los resultados que han obtenido hasta la fecha y el concepto, digamos, y el enfoque de solidaridad y cooperación y de alternativa, digamos, ¿no? A los tratados de libre comercio que ha tenido los Estados Unidos en la región, que de alguna manera siempre han lesionado de alguna manera, ¿no?, la soberanía de los países de la región. Y por supuesto el Foro de Sao Paulo igualmente, en donde nuestro presidente, en donde nuestro comandante Fidel Castro también tuvo una activa participación en su fundación, y que de alguna manera es el frente donde las organizaciones, movimientos y digamos de manera general el movimiento de izquierda de la región puede articularse y puede digamos organizarse y armarse, ¿no?, en contra del avance de la derecha neoliberal y fascista en la región y en contra, digamos, del imperialismo. Y por supuesto la CELAC, que a palabras de nuestro comandante, uno de los grandes hitos del siglo por parte de la región latinoamericana, que vino además a constituirse como una respuesta a esa necesidad que teníamos como continente, como región, ¿no?, de estar representados más allá de las injerencias extraterritoriales o la intromisión, ¿no?, en nuestros asuntos internos. Sin lugar a dudas, la CELAC es un componente articulador en el trabajo sobre la base de la aprobación y la defensa de la paz en la región, así como la finalidad de promover también relaciones de amistad y de cooperación, independientemente de las discrepancias entre sus sistemas políticos, económicos o sociales, o los niveles de desarrollo que puedan tener cada uno de los países. También, por supuesto, es un espacio en el que se promueve y se ha promovido la tolerancia y la convivencia pacífica de todos los estados. De hecho, fue precisamente en el marco de la segunda cumbre de la CELAC en enero de 2014 en La Habana que se acordó la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Un acuerdo que favorecía el desarme, bueno, que favorece el desarme general y completo en interés de preservar, por supuesto, el fortalecimiento de la paz en la región. En esta proclama, los 33 naciones presentes asumieron la responsabilidad permanente de solucionar de forma pacífica, sin recurrir a la violencia ni a la fuerza, los conflictos y problemas que pudieran darse a lo interno de la región. Este documento es valorado sin lugar a dudas como uno de los puestos más adelantados de la política regional que hemos tenido en la construcción de la paz y también en hacer frente de común acuerdo a las políticas y agresiones hegemónicas a las que nos enfrentamos. Sin lugar a duda, y como ya había mencionado, es un hito en la historia de la CELAC, pero bueno, no también de la CELAC, sino incluso de Latinoamérica completa, y también pudiera ser un referente para otras regiones del planeta. Y ya siguiendo, digamos, esta misma política, esta misma línea de mediación
de la vía diplomática para la solución de los conflictos, que Cuba siempre ha profesado que de alguna manera se han dado los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia, las antiguas FARC y el ELN, con excelentes resultados, pero de alguna manera Cuba ha tenido un rol preponderante en estos procesos de mediación, un rol sumamente importante. Ha jugado además un papel, digamos, coherente con las situaciones de cada una de las partes y ha facilitado de alguna manera las cosas para que los diálogos no sean tan complejos. De hecho, Colombia tuvo varios encuentros en México, Venezuela y España para hablar de la paz con la FARC anteriormente. Sin embargo, el resultado final, digamos que se vino a concretar en Cuba. Lo mismo sucede con el ELN, que en un comienzo Colombia igualmente buscó otros espacios en los que al final no se dieron los resultados que se esperaban y de alguna manera ahora digamos que resurgen nuevamente en Cuba. Recientemente, de hecho, concluyó el sexto ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz, en el que se obtuvieron resultados positivos y en el que se prolongaron por 6 meses más el cese al fuego. Es sin lugar a duda un resultado muy positivo y que coayuda a los esfuerzos de la región por alcanzar el fin de este tipo de controversias y de diferencias a lo interno de los países que tan complejos y por tantos años han tenido lugar. Y bueno, por supuesto, la labor de Cuba en procesos de paz, la labor de Cuba, digamos, por el establecimiento o por el mantenimiento de la paz en la región ha sido reconocida no solamente por los países de la región, por países amigos de otros continentes, sino también por numerosos organismos internacionales, incluidos las Naciones Unidas, en donde su secretario general, Antonio Guterres, ha destacado, por supuesto, el papel que ha tenido Cuba en los procesos de paz de la región. Es sin lugar a duda un gran reconocimiento al esfuerzo que hemos realizado y digamos, a todas las acciones que de alguna manera Cuba ha implementado para ser consecuente con esa política de diplomacia y con digamos con los principios de paz y justicia social para la región y el planeta. Y de alguna manera también en el seno de Naciones Unidas, Cuba ha tenido un rol muy activo en cuanto a, digamos, a la exigencia de respeto al derecho internacional, a la paz, y ha abogado en numerosas ocasiones por el establecimiento de zonas libres de armas nucleares. Y de hecho tuvo un destacado papel en la puesta en vigor del Tratado de Tlatelolco, en el cual convirtió, de hecho, a la región de Latinoamérica y el Caribe en la primera área densamente poblada del mundo, digamos, declarada como zona libre de armas nucleares. Esto también fue un gran hito para la región y otra prueba del fortalecimiento de la paz en la región. Además de eso, es innegable nuestro compromiso y prueba de eso es que en cada foro u organismo en los que tenemos oportunidad, en cada digamos, espacio de Naciones Unidas que tenemos oportunidad, abogamos siempre por defender la paz y la seguridad regional. Exigimos la plena observancia igualmente de los propósitos de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y también el respeto al derecho internacional y los postulados, por supuesto, de la Proclama de Paz de América Latina como zona de paz. Y por supuesto, no podría dejar de mencionar algunas de las amenazas que atentan en el continente, en la región, contra esta paz. Y evidentemente una de ellas es el genocida o bloqueo
del gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Cuba, que es además una guerra económica, que es una guerra de cuarta generación, una guerra mediática, sin lugar a duda, dificulta las relaciones de Cuba con el resto de los países hermanos de la nación, dificulta y entorpece el mejor, digamos, el mejor desarrollo de los vínculos económicos, comerciales, sociales y culturales con el resto de los países del mundo, no solamente de Latinoamérica. Solamente por mencionar algunos de los datos de este año, solamente en los primeros 14 meses del gobierno de Joseph Biden, Cuba tuvo pérdidas de más de 6.000 millones de dólares, lo cual significa una pérdida enorme para nuestra economía y ha tenido un impacto muy grande en la familia cubana. Sinceramente, el bloqueo ha sido una herramienta de asfixia que no ha logrado su objetivo político, que es derrocar a la revolución cubana, pero sí ha tenido lamentablemente consecuencias sobre la calidad de vida de nuestra población. De hecho, ese es el principal objetivo del bloqueo. Desde el 1962 hasta la fecha, Cuba ha tenido grandes daños considerables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de todos los sectores. De hecho, desde la inclusión de Cuba recientemente en el 2021 en la lista de países patrocinadores de terrorismo, las consecuencias económicas y financieras han ido en detrimento. Las persecuciones a los bancos, las multas a las diferentes entidades que tratan de comercializar con Cuba han sido cada vez más recurrentes y esto ha afectado enormemente el pleno desarrollo de nuestro país. De hecho, todo esto es a pesar y en contra, por supuesto, de la comunidad internacional que cada año va a Naciones Unidas y le dice no al bloqueo. Este año, la recién concluida Asamblea de Naciones Unidas, en la que se votó una vez más por el bloqueo, estuvieron a favor del cese del bloqueo 187 países, solamente 2 estuvieron en contra, por supuesto, Estados Unidos e Israel, y solamente hubo una abstención. Es sin lugar a dudas uno de los mayores obstáculos para nuestro desarrollo, pero también es además una de las mayores amenazas para el mantenimiento y el mejor desenvolvimiento de la paz y las relaciones de respeto y armonía en la región. Y bueno, ya casi para finalizar, entonces comentarles sobre el octavo Seminario Internacional por la Paz y la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, el cual está siendo convocado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y al cual invito a todos a participar o a aquel que le interese. Tendrá lugar en Cuba, o sea, en Guantánamo, los días 4 y 5 de mayo próximos. Está cerca, pero bueno, si aquellos todavía interesados tienen tiempo, pueden comunicarse con nosotros o igualmente con los organizadores, que también está, por supuesto, el Consejo Mundial por la Paz. Nuevamente, en esta edición van a hablar sobre los principales problemas provocados por la presencia de las bases militares e instalaciones de este tipo enclavados en los territorios. Recordemos que Cuba tiene hace muchísimos años y en contra de su voluntad como un puñal clavado en su espalda la base militar del gobierno de los Estados Unidos, donde hay una prisión en la que se violan flagrantemente y sistemáticamente los derechos humanos de los allí recluidos. También van a estar hablando de los desafíos y amenazas que enfrentan la paz mundial con el avance de la denominada ciberguerra, dirigida a imponer un cambio cultural y político internacional a favor de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos y sus acólitos. Además de eso, también estarán conversando sobre la existencia de las armas de exterminio en masa, amenaza a la paz mundial y a la seguridad internacional, y también sobre la lucha contra el armamentismo, el incremento de los presupuestos militares y otras causas que laceran la paz en el mundo. A todos ustedes que nos están mirando en este momento, los invitamos a participar en este seminario por la paz y si tienen alguna duda, sin problema pueden contactarnos. Bueno, de esta manera doy por concluida mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.
Muchísimas gracias, Joana. Buenas noches desde Europa. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré la moderación de las preguntas desde Alemania. Hoy aquí en L tenemos el honor de conversar con Joana Cordero, quien es cónsul de la República de Cuba en Suecia, acerca del tema Cuba, cimiento de paz y solidaridad en la región. Estimada Joana, decía ciertamente que en la actualidad hay muchas amenazas de paz, ¿no? En el mundo, no solamente en la región. Y vemos como ecuatorianos y ecuatorianas justamente hoy cómo en nuestro país se ha pisoteado el derecho internacional, violando el Convenio de Viena, que bien sabemos, ¿no? que regula las relaciones diplomáticas. Aquí aprovecho también como enlace latinoamericano-europeo para expresar nuestra solidaridad con el cuerpo diplomático del hermano país de México, en nuestro país, Ecuador, y condenamos también la actuación insensata del gobierno ecuatoriano. Am, Tú mencionaste el derecho a la libre determinación, ¿sí? Que es algo muy importante. Y hablaste también del bloqueo que tiene Cuba desde hace algún tiempo. Y decías también que este bloqueo no ha logrado su objetivo político, pero que la calidad de vida de la población, sin embargo, en términos económicos, pues ha sufrido enormemente. Am, ¿Qué medidas diplomáticas podrían ser implementadas para fomentar un diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos, para fomentar un diálogo constructivo entre ustedes dos, buscando soluciones pacíficas, ¿sí? Y para intentar limar estas diferencias históricas, políticas, que tanto no solo han afectado a los cubanos, sino también a todos nosotros en la región? Sí, sí, así es, Elizabeth. Muy interesante tu pregunta. Realmente la intención o sea, las relaciones Cuba-Estados Unidos han sido unas relaciones bien complejas, en el que han tenido altos y bajos y en el que sin lugar a duda, de alguna manera han influido grandemente digamos, en la vida de los cubanos, ¿no? De alguna manera. Sobre todo porque la política de los Estados Unidos incide en, digamos, de manera directa a partir de estos mecanismos que constituyen el bloqueo. En el 2014 hubo conversaciones secretas por parte de los gobiernos y posteriormente se restablecieron las relaciones. Lamentablemente llegó al término de la presidencia de Barack Obama, esto fue totalmente para atrás. Medidas diplomáticas, lo primero yo creo que es sentarnos a conversar, que de hecho lo hemos hecho, pero yo creo que es un poco más bien la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, digamos, a reconocer nuestro derecho inalienable de elegir el sistema político que tenemos. Respetar, yo creo, esa decisión fundamental del pueblo cubano que tomase con el triunfo de la revolución y que declarara Fidel después en 1961, luego de los ataques provocados por los sabotajes a los aeropuertos que dejaron lamentables víctimas cubanas, es lo principal y lo fundamental. Sin eso, yo creo que todavía no podríamos sentarnos a conversar. Lo fundamental es eso, es el reconocimiento y el respeto que tenemos en ese sentido y también, por supuesto, las diferencias en otros temas que pudiéramos tener. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que el diálogo, claro, es lo primero y es lo más difícil, al parecer, entre nosotros los seres humanos. Tenemos desde Alemania, desde Berlín, una pregunta para Joana. Jimmy Pesantes, por favor, tu micrófono. Disculpen que interrumpa la presentación. Ah, ya fue sacada. Gracias. Correcto. Sí, buenas noches, Joana. Usted ha hablado muy bien sobre, digamos, algunas cosas que ha hecho Cuba con su papel siempre favorable en el mundo entero, un papel de paz y de solidaridad. Todavía recuerdo las acciones que se hicieron en África, en el norte de África, en el combate contra el ébola. Recientemente, no hace un par de años, con esto
de la pandemia. Ustedes llegaron a Italia cuando estaban desesperados nuestros compatriotas italianos. em, Ustedes mandaron personal casi a todas partes donde les pedían. Muchos médicos incluso murieron en ese acto heroico. Ustedes ayudaron a liberar a Sudáfrica, a Namibia, a otros países de la región en África, y nunca pidieron cosas a cambio de eso. Han ofrecido siempre, siempre han sido solidarios. Em, ¿Qué espera Cuba de los pueblos donde ha mostrado digamos, esa bondad que no es común? ¿Qué espera de esos pueblos Cuba en retorno, desde un punto de vista positivo? Claro, muchas gracias Jimmy por tus comentarios. Y es así, sinceramente Cuba desde el triunfo de la revolución ha tenido esa concepción humanista y solidaria que de hecho yo creo que nos caracteriza de alguna manera a todos los cubanos. Yo creo que la revolución le ha dado ese carácter solidario y bondadoso al cubano del día a día, ¿no? Y es lo que nos ha permitido que nuestros profesionales sean muy bien recibidos en los lugares a donde han ido. Es lo que nos ha permitido de alguna manera que los diferencien, ¿no? De otros profesionales, digamos, ese trato amable, cercano, humano, que de alguna manera se llevan consigo, digamos, en su formación en sus diferentes campos. En realidad, Cuba y nuestro gobierno siempre lo ha dicho, siempre ha dado de alguna manera lo que ha podido, lo que ha tenido, y no ha sido porque le ha sobrado. Y lo ha dado con mucho amor y lo ha dado con las mejores intenciones, aunque a veces esas intenciones han querido ser aunque a veces, digamos, han querido ensuciar digamos, atacar ese gesto solidario y humano que tiene Cuba de ayudar al mundo entero. Cuba no espera nada de los países a los que ha ayudado, simplemente y precisamente porque lo ha hecho con todo el corazón y de manera altruista, sinceramente desinteresada, para ayudar a los más vulnerables. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera yo creo que 60 años de agresiones contra Cuba, de muertes, de ataques, de guerra biológica, han enseñado de verdad al pueblo cubano a apreciar la paz y a ayudar al prójimo. Y yo creo que de alguna manera eso ha sido fundamental en el desarrollo de Cuba y sinceramente es lo que es una ayuda sincera y desinteresada. No esperamos absolutamente nada de los pueblos amigos o de aquellas personas que así necesitan de nuestra ayuda o de nuestra colaboración. Muchas gracias. Sí, a mí personalmente me consta, también nos contabas acerca de las brigadas médicas, ¿no? En la región de donde yo Qué vengo, en bien. Ecuador, pues siempre hubieron las brigadas médicas y siempre la gente pues muy agradecida porque justamente se suplía aquello que el Estado no podía brindar, ¿no? Que es lamentable que sea así porque realmente teniendo un Estado debería funcionar, pero sí, me consta. Tenemos desde Hamburgo una pregunta. Marta Armijos, por favor, tu micrófono. Bueno, Edmundo creo que estaba antes de mí, pero bueno, después va. Em, Mi pregunta es, ¿cómo se sobrevive después de 60 años de bloqueo, después de esta guerra política, económica, social? ¿Cómo se organiza un pueblo en lo que naturalmente me imagino las carencias que tienen que haber a causa de eso? Pero ¿cómo se organiza un pueblo para sobrevivir? Esa sería una de las preguntas. Y la otra pregunta sería, ¿hay concretamente
¿Algún país donde ustedes puedan decir, este país se solidariza con nosotros y nos presta determinada ayuda en la actualidad? Gracias. Sí, sí, realmente es una tarea titánica organizarnos, pero creo que lo fundamental en ese sentido es la unidad del pueblo cubano. Es muy importante la vanguardia del Partido Comunista y de cómo la sociedad, a pesar de sus diferencias, pues se une en torno a un objetivo en común que es lograr el beneficio, digamos, o el desarrollo de la población a pesar de las restricciones y a pesar, digamos, de las agresiones del gobierno de los Estados Unidos, pero sobre todo también recibimos muchísima ayuda de numerosos países latinoamericanos, de la solidaridad de manera general, internacional, de muchísimos y numerosos amigos que sin ellos, digamos que sin ustedes, que están en el día a día al pie del cañón con nosotros, no pudiéramos, digamos, seguir batallando a pesar de las carencias y a pesar de las dificultades que tenemos. Creo que también nuestro pueblo es un pueblo muy creativo y como mencionara nuestro presidente en estos últimos años, hemos tenido que ser una resistencia creativa. El cubano es muy ingenioso y de alguna manera ha tenido que sobrevivir a pesar de este escenario hostil en el que se ha encontrado. Yo diría un fatalismo tal vez geográfico por estar a 90 millas solamente del país más poderoso del mundo, tener un vecino así digamos, tan caprichoso y básicamente determinar la vida de un país así porque así lo entienda, porque no esté de acuerdo, digamos, o porque no comparta los mismos criterios, los mismos valores o principios que nosotros. Pero bueno, nosotros somos un pueblo, además, que nuestra historia ha demostrado nuestra resistencia, pero también nuestro carácter imperialista y, y también el independentismo. Nosotros no somos un pueblo derrotista y yo creo que las enseñanzas de nuestro comandante, lamentablemente, aunque ya no está físicamente, y su legado nos permiten continuar día a día al pie del cañón para resistir y continuar construyendo y perfeccionando, por supuesto, a pesar de que también tenemos dificultades internas, obviamente, pues todas estas dificultades y todas estas carencias que se nos dan en el día a día. Y si habláramos, digamos, de algún país en particular, yo diría que hay muchos países que nos ayudan. Yo creo que hay unos que nos ayudan más que otros, pero creo que tal vez los países amigos yo creo que muy reconocidos, están en la región y de alguna manera siempre, digamos, que han estado ahí, incluso cuando Cuba no ha sido del agrado de Latinoamérica. De alguna manera yo creo que la solidaridad, y aunque el movimiento de solidaridad ha cambiado muchísimo en los últimos años, todavía sigue ahí y creo que es sumamente importante, es un pedestal para que Cuba siga siendo y siga levantando el estandarte, digamos, de lo que es y de la revolución cubana, a pesar de las amenazas y a pesar, digamos, del mundo unilateral que pretende imponer el imperialismo norteamericano. Y quiero saludar también a nuestra audiencia que está aquí en la plataforma de Zoom y animarlos para que alcen su manito si tienen una pregunta. Aquí estamos. Ahora sí, Edmundo, desde Suecia. Discúlpame si te pasé. No te preocupes, ya Marta ya hizo casi la pregunta que yo estaba pensando, pero ya ha habido respuesta indirectamente. Quisiera profundizar un poquito más acerca de, es inevitable no decirlo de otra forma, de que es una guerra, prácticamente una guerra mediática, donde se invierten millones de dólares, no solamente de los Estados Unidos, sino de países europeos, para combatir Cuba.
qué es el temor, digamos, de una pequeña isla. ¿Cuál es el ejemplo, el mal ejemplo de todo caso que está dando Cuba? ¿Cómo lo ven los cubanos? ¿Cómo pueden resistir, digamos, teniendo ahí a 90 millas, como tú dices, una oficinas inmensas? Porque yo he estado en Miami, he visto, me han enseñado dónde trabaja equipos, digamos, de reconocidos periodistas, solamente lucubrando y pensando cómo joder a Cuba. Sí, así mismo es el mundo. Es toda una maquinaria en función de destruir a la revolución cubana. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es la derrota, digamos, del paradigma de la idea de que el capitalismo es lo mejor y que es la única solución y que no hay otra vía que no sea esa. Cuba es la bandera, es el islote que está en este mundo en el que en el que básicamente es un mundo unisistémico. Y Cuba es esa respuesta, esa derrota que no quieren ellos reconocer, y por eso hay toda una maquinaria en función de derrotar a la Revolución Cubana. De hecho, hoy se está cumpliendo casualmente 64 años de que el subsecretario de Estado Mallory enviara al presidente este famoso memorándum en el que afirmaba que una vez que la revolución había triunfado, el pueblo apoyaba a Fidel, y que la única manera de que se cayera la revolución, de derrotar a la revolución cubana, era acabar, o sea, privar con hambre y miseria al pueblo cubano para lograr que digamos, que se sublevaran, que destruyeran al gobierno. Y sinceramente ese es el propósito fundamental. Ahí se vio la esencia la esencia hegemónica y genocida del imperialismo: matar a un pueblo de hambre para lograr sus objetivos políticos. Y bueno, esto es de alguna manera lo que nosotros tenemos muy claro, de hecho. Y a pesar de toda esta campaña mediática, que de hecho de alguna manera cada vez ha sido más fuerte, pero cada vez nosotros nos hemos estado preparando mejor para ello, y de alguna manera, ¿no? Tratar de enfrentar esta campaña mediática que, como tú dices, no solamente, o de alguna manera, se inicia en los Estados Unidos, pero también hay otros países en los que, de Europa, en los que también se suman a esa articulación, y también apoyan a la subversión y el desequilibrio y el derrocamiento de la revolución cubana. Muchas gracias. Joana, tenemos desde nuestra audiencia también una pregunta de María Calle, que pregunta, a ver, ¿cómo se ve Cuba en el futuro en términos de su participación en la región latinoamericana? Yo creo que Cuba en el futuro va de la mano de los principales procesos de integración, principalmente de la CELAC, acompañando también y mediando en los procesos de paz en los que se necesite, y también de alguna manera igualmente promoviendo la paz, el respeto al derecho ajeno y a la autodeterminación de los pueblos. Es de alguna manera mantener los principios y los valores de la diplomacia revolucionaria que hasta este momento nos han llevado a donde estamos actualmente. Sí, y de alguna manera, entrando en esa misma línea, hipotéticamente hablando, si Cuba y Estados Unidos trabajaran juntos para abordar temas como la migración, por ejemplo, el narcotráfico, la seguridad marítima, que son temas actualísimos, ¿sí? En lugar de mantener esas tensiones políticas y económicas, ¿cuáles creerías que serían los beneficios para la seguridad y la estabilidad de la región y del Caribe también, pues claro?
Claro, sí, fundamentalmente yo creo que uno de los mayores beneficios es para las familias, porque hay muchísimas familias que han sido divididas y que están, digamos, afectadas por las tensiones en estos sentidos, sobre todo por la falta de compromiso, o sea, la falta de los compromisos asumidos desde el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la cantidad de visados autorizados al año, con respecto a la entrada de migrantes cubanos. Realmente también yo creo que sería muy beneficioso porque Cuba siempre ha defendido la migración regular, segura y normada, lo cual digamos, con las trabas o las dificultades como se encuentran de alguna manera actualmente, lo que hace es incentivar o estimular, digamos, el tráfico de personas digamos, el cruce irregular y de alguna manera incluso atentar contra la vida de las personas. Y yo creo que sin lugar a dudas eso sería un gran beneficio desde el punto de vista migratorio. También sería otro gran beneficio, digamos, de alguna manera que las familias puedan visitarse de manera regular y que, digamos, el proceso sea un poco más expedito, ¿no? Porque puede ser sumamente engorroso los procesos. Y yo creo que también hay muchísimas personas interesadas muchísimos hombres de negocios interesados en invertir en Cuba, digamos, el turismo, en hacer turismo, en visitar la isla. Y yo creo que estas relaciones económicas también serían de gran beneficio mutuo para ambos pueblos y sobre todo también igual, una vez que de alguna manera las relaciones mejoren entre ambas partes, por supuesto que también el resto de los países de la región, evidentemente, van a mejorar y de alguna manera también van a beneficiarse, porque de alguna manera ayuda a construir esa confianza que hay que tener entre los países y digamos, ese compromiso para establecer relaciones económicas, comerciales o culturales saludables. De acuerdo, sí, sí. Gracias. Tenemos desde Hamburgo otra pregunta de Marta Armijos. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, disculpe, no sé si es oportuno ahora o si mejor después de que Jimmy tenga la palabra. Yo quería solamente, nuevamente y en otra forma, decir algo sobre la actual situación, más que nada la situación de nuestro ex vicepresidente Jorge Glass. No sé si Jimmy tiene directamente una pregunta a nuestro Marta, invitado. adelante, por favor. Tienes la palabra ahora. Adelante. Bueno. Ujú. Bueno, como lo habías mencionado, como ya se lo dijo aquí en nuestro enlace, el enlace latinoamericano europeo rechaza rotundamente esto que se ha producido en esta acción violenta del gobierno ecuatoriano, de su canciller, de su ministra de gobierno, de su ministro, su ministra de gobierno. Podríamos decir que ni Pinochet ni Videla se atrevieron a tanto. Y esos fueron gobiernos, dictaduras sangrientas. Han violentado los derechos internacionales, han desconocido el derecho al asilo. Y eso es muy grave, porque entonces tenemos que hacer un llamado a todos nuestros compatriotas que cualquiera de nosotros está en peligro. Se violó el derecho al asilo del expresidente Jorge Glass. Y ahora, nosotros que hemos escuchado que se lo está llevando o se lo ha llevado a la cárcel de La Roca, donde su vida puede correr peligro, responsabilizamos al gobierno ecuatoriano de cualquier cosa que le ocurra a nuestro ex vicepresidente. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, por esa importante acotación, ¿sí? Que realmente nos tiene a todos consternados, a todos nos tiene bastante movidos emocionalmente también. Y sobre todo si lo sentimos así desde afuera, no
o sea, nos podemos imaginar cómo se sienten nuestros compatriotas también allí. Realmente nos da una vergüenza desde afuera, sí nos da vergüenza ver lo que sucede en nuestro país, lo que pasa, lo que hace el gobierno sin precedentes, algo que no ha sucedido. Ecuador es el único país que hasta ahora se ha atrevido a desconocer, a violar el convenio de Viena, ¿no? Eso sí realmente es bastante, ya, complicado y triste. Gracias, Marta. Ahora sí, Jimmy, por favor, tu micrófono. Sí, ahora volviendo al tema de Cuba, em, Cuba tiene digamos, un desarrollo tecnológico muy interesante en cuanto a procesos genéticos, a medicina. em, y ha desarrollado productos, incluso desarrolló creo que algunas vacunas durante la pandemia, y ha desarrollado muchas medicinas que no salen al mercado latinoamericano y al mercado mundial, salvo ciertos, digamos, nichos, ciertos lugares muy reducidos. ¿A qué se debe que Cuba no ha logrado posicionar ese desarrollo genético, ese desarrollo en la medicina, en mercados internacionales, en los propios Estados Unidos, en otros países? ¿Qué nos podría decir sobre esto? ¿Qué tiene que ver eso con el bloqueo? Sí, muy interesante pregunta, Jimmy. Sí, así es. Es bien conocido el potencial biotecnológico de nuestro país y como mencionabas, algunos de los hitos de nuestra biotecnología fue precisamente asumir, digamos, la vacunación de nuestra población completa a partir de 4 candidatos vacunales en el que de alguna manera fueron fabricados y construidos propiamente a partir de nuestros propios recursos. Y el bloqueo, sinceramente, es uno, yo creo, de los, digamos, de las dificultades más grandes y de los obstáculos más grandes que yo diría tiene nuestro país para ganar un mayor alcance en estos productos biotecnológicos. Hay algunos países de la región que han comprado y que han adquirido, creo que México estuvo vacunando aparte de su población con la vacuna, también es sumamente reconocido. No sé si habrán escuchado el Levedot, que es un tratamiento para el pie diabético, el cual tiene unos resultados muy satisfactorios e impide incluso que en estadios avanzados de la enfermedad se le pueda amputar el pie al paciente. También tiene que ver, digamos, exactamente con un poco con el dominio, ¿no? que tiene Estados Unidos en la región y los mecanismos y de alguna manera todas las presiones que hace para que los logros o para que Cuba de alguna manera encuentre tropiezos o dificultades en su desarrollo económico o, digamos, en la promoción de aquellos productos o de aquellos logros científicos o de aquellos, digamos, mercancías o comercio que puede hacer Cuba. Sí, muchas gracias. Y bueno, y hablando un poco también en esa línea, hablando de la paz bilateral, ¿sí? ¿De qué manera podría una cooperación entre Cuba y Estados Unidos en las áreas de comercio, la ciencia y la cultura, ¿no? Por último, podría contribuir a promover un ambiente de entendimiento mutuo y confianza para, bueno, propiciando así unas condiciones de paz, pues, y de desarrollo en la región, sabemos. O sea, Cuba es famosísima también por su producción cultural, ¿sí? Sí, así es. Yo creo que de hecho algunos de los puentes que se tendieron incluso antes de que Cuba y Estados Unidos restablecieran relaciones, fue precisamente el sector de la cultura
a partir de los intercambios culturales que se daban entre ambos pueblos, ¿no? Y de alguna manera la música o la cultura se fungen como un lenguaje universal. Y es sinceramente un puente entre más allá de las diferencias políticas que pudieran haber entre ambos países. Sí, sería de hecho, yo creo que un potenciador de mejoramiento de las relaciones, el intercambio cultural y, digamos, comercial entre las personas, más allá de los gobiernos. Sí, de acuerdo, también en eso. Sí, otra vez María Calle nos pregunta, ¿qué oportunidades existen para que las personas de Suecia se involucren con Cuba y apoyen su trabajo en la región? Las personas en Suecia. ¿Mm? Sí, muy interesante pregunta y me parece muy buena. Bueno, aquí tenemos un movimiento de solidaridad bastante fuerte en el que tenemos numerosas organizaciones, dentro de las cuales tenemos El Mundo en una de ellas, que es una gran ayuda y un gran apoyo para nuestro trabajo y también para Cuba. Y en esas organizaciones, o sea, son organizaciones que son de solidaridad con Cuba. Ahí está la Asociación Sueco-Cubana, que es una de las más numerosas, o sea, se encuentra en todo el país y en el que de alguna manera pudiera unirse a ser, o pasar a ser miembro de la organización. También hay otros movimientos de solidaridad con Cuba, más pequeño, que igualmente puede incorporarse a ellos. También está, digamos, Resocal, que es otra de las grandes organizaciones con las que siempre contamos aquí en Suecia y que siempre está ayudando y apoyando a Cuba de manera incondicional en todo lo que ha necesitado. Creo que esas organizaciones son fundamentales. También hay organizaciones de cubanos que igualmente trabajan, ayudan, colaboran, cooperan, hacen donaciones, recaudan fondos, hacen un trabajo hermoso y de hecho también lo hacen de manera coordinada. Así que igualmente, incluso si estás en una, puedes de alguna manera participar en las actividades o en los proyectos de las otras, porque tienen, digamos, una cooperación bastante estrecha en cuanto a apoyar a Cuba se trata. Y creo que si de alguna manera quisieran saber más información, igualmente se pueden dirigir a la embajada, a nuestra embajada acá, o a alguna de estas organizaciones que tienen sus sitios en internet o sus páginas web con información sobre cómo hacerse miembro y cómo participar y cuáles son las principales actividades y su trabajo fundamental en relación a Cuba. Muy interesante. Gracias. Y hablando todavía de relaciones bilaterales, hay otra pregunta también. ¿Cuáles son las relaciones actuales entre Ecuador y Cuba, a pesar de tener Ecuador actualmente un presidente de derecha, que incluso se ha olvidado que existen los derechos humanos? Bueno, las relaciones son relaciones hasta ahora de respeto, hasta ahora, de hecho, y en lo más reciente acontecido, nosotros hemos de alguna manera exigido y hemos condenado, ¿no?, el respeto al derecho, ¿no?, de los diplomáticos y al derecho al asilo en la Embajada Mexicana en Ecuador. Y yo creo que esto es uno de los, digamos, de los acontecimientes que de alguna manera han tenido mayores relevancias desde el punto de vista de la relación del actual gobierno ecuatoriano y Cuba. Gracias. Jimmy tiene otra pregunta desde Hamburgo. Por favor, Jimmy.
Sí, yo he conocido a grupos, digamos, de pequeños empresarios, a cooperativas digamos, en Ecuador. em, y a veces quieren tener relaciones comerciales o intercambios con otras asociaciones o con pequeñas empresas en Cuba. ¿Cómo pueden hacer la gente para hacer intercambio de productos? ¿Cuáles son los mecanismos que existen? ¿A quién se podría acudir? ¿Qué tienen que hacer? Son preguntas que vienen a las dudas que tienen sobre sistemas de pago. ¿Qué nos podría decir sobre este tipo de cosas? Sí, la principal fuente de información es nuestra representación diplomática en el país. Yo aconsejaría siempre que se quiera tener información oficial y segura sobre los procesos, digamos, sobre el inicio de algún proceso o información sobre, digamos, la cartera de inversión o de qué manera hacer algún tipo de negocio en Cuba. Siempre aconsejaría que se comunicaran con nuestra representación diplomática en el país. ¿Por qué? Porque ahí hay un especialista siempre que está dispuesto a abordar estos temas y de alguna manera tiene mayor información en relación a los temas económicos comerciales. Entonces, la mejor sugerencia es acercarse a las embajadas o comunicarse a través del correo electrónico. Es la vía más expedita y la vía más segura para obtener información actualizada de los principales proyectos de negocio, o los canales o las vías a utilizar por los pequeños empresarios o por las empresas para llegar a Cuba. Muy bien. Y para terminar, tenemos una última pregunta desde Londres, que dice, bueno, Cristian Mendoza, a Cuba, como siempre, dio un ejemplo de solidaridad al mundo y sobre todo en la época de pandemia. Un crucero británico con muertos por COVID, en momentos en los que los contagios se extendían por todo el mundo y se desconocía mucho del virus, nadie quería acogerlos y Cuba fue quien dio el ejemplo de solidaridad. La pregunta es, ¿cómo se ha sostenido Cuba, o en términos de solidaridad, ¿no? ¿Cómo ha sostenido esos niveles de solidaridad a pesar del bloqueo y del desentendimiento de la comunidad internacional? Sí, me recuerdo los hechos del crucero, fueron trascendentales en la historia del inicio de la pandemia. Fueron realmente chocantes, ¿no? Las imágenes de aquellas personas desesperadas y la respuesta. Yo sinceramente me sentí muy orgullosa, la verdad, de mi país, ¿no? Y de que hayan querido ayudar de manera incluso hasta poniendo sus vidas en peligro a aquellas personas que estaban en el medio del mar. Y de alguna manera yo creo que eso caracteriza a Cuba, lo creo que lo mencionaba anteriormente. Cuba sabe y ha sufrido tanto que conoce de la importancia de ayudar al otro, que entiende y que le nace de manera natural, yo diría, ayudar de manera desinteresada y a pesar de que no tenga muchos recursos o que no tenga, digamos, el desarrollo de numerosas naciones, dar siempre está en su condición de ser humano, de ciudadano y sinceramente, a pesar de las carencias, siempre hemos mantenido la solidaridad porque creemos que es parte también de nuestra riqueza y de lo que nos hace únicos. Qué bonito, muchas gracias. Finalmente, estimada Joana, nos gustaría pedirte una frase, un mensaje final para nosotros y para nuestra audiencia, por favor. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. En tiempos difíciles es cuando más necesitamos la unidad. Yo creo que separados somos más vulnerables y unidos somos más fuertes. Entonces, yo diría que unidad es la palabra de orden
en este contexto internacional convulso y de crisis. Así es, por una unidad, ¿cierto? Nosotros agradecemos, como L, a nuestra invitada de hoy, Joana Cordero, por compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador, de América Latina y también de aquí de Europa. Lo que queremos es construir juntos un espacio de integración, de unión en lo cultural, en lo político, en lo social, de una manera participativa y consensuada. También agradecemos el enorme apoyo de todos nuestros voluntarios y la atenta audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias a todos.